Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática, la verdad presente en Deuteronomio. Lección número 1, preámbulo de Deuteronomio. El texto para memorizar se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco. Los judíos generalmente se referían a él con la expresión estas palabras, que son las primeras dos palabras del libro en el idioma original hebreo. El autor del libro es Moisés. Este libro recopila información sobre, primero, la historia de Israel cuando acampó en Sitín frente a Jericó en las llanuras de Moab, al oriente del Jordán, donde se hacen los preparativos para ocupar Canaán. Este libro recopila también información sobre el llamado que Moisés hace a su pueblo a ordenar sus vidas de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Y por último, recopila información sobre los discursos de despedida que Moisés dirigió al pueblo de Israel poco antes de su muerte. Moisés emplea hechos históricos como base de su exhortación. Moisés refuerza sus mensajes apelando al amor y a la gratitud de Dios hacia Israel. Y Moisés recuerda la dignidad de Israel por ser el pueblo escogido por Dios. Los temas que trata el libro de Deuteronomio lo hace un libro histórico, un libro legislativo, un libro exhortatorio. Para poder entenderlo correctamente, necesitamos estudiar previamente su contexto más amplio, es decir, desde la rebelión de Lucifer hasta los 40 años que Israel pasó en el desierto. En esta semana iniciaremos el estudio del libro de Deuteronomio y responderemos la pregunta: ¿qué contiene el mensaje de este libro que se ha llamado verdad presente para nuestro tiempo? Amar, ser amado. 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En 1 Juan 4:8 se nos dice: Dios es amor. Por más sencillas que sean estas tres palabras, la idea que está detrás de ellas es tan profunda, tan insondable, que apenas podemos captar sus implicaciones. El texto no dice que Dios ama, que Dios revela amor, o que Dios es una manifestación del amor. El texto lo que está diciendo es: Dios es amor. Dios es amor es una buena noticia y significa, primero, que el amor es la esencia de la identidad de Dios mismo. Segundo, todo lo que emana de Él es amor, su gobierno, sus mandamientos, su carácter, sus actos. Lo que Dios desea de sus criaturas es que lo amemos de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Como seres humanos caídos, no somos capaces de comprender plenamente lo que significa Dios es amor. Partamos diciendo que el amor, para ser amor, debe ser ofrecido voluntaria y gratuitamente. Por eso Dios creó seres en el cielo y la tierra, inteligentes, libres, racionales, con la capacidad de entender, elegir y decidir. Al ser creados los seres inteligentes, libres, racionales, Dios corría con el riesgo de que no lo amaran. Algunos seres celestiales decidieron no amarlo, y de allí los orígenes de lo que conocemos como el gran conflicto. Las Escrituras hacen referencia sobre el gran conflicto en Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y en el Antiguo Testamento, en los libros de Isaías y Ezequiel, se identifica a este ser celestial como Lucifer. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer era un ser perfecto creado por un Dios perfecto. Se halló iniquidad en él. No fue creado con esa iniquidad. Lucifer fue creado con la capacidad de amar.
tenía verdadera libertad moral y a pesar de todo lo que se le había dado, de toda piedra preciosa era su vestidura, este ángel quería más. La caída y el diluvio. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vimos que al Dios crear seres inteligentes, libres, racionales, tomó el riesgo que algún ser perfecto eligiera. Primero, a dejar de amar a Dios. Segundo, cuestionar el gobierno divino. Tercero, rebelarse contra su creador. Así comenzó la rebelión de Lucifer, quien da inicio al gran conflicto. Lucifer, un ángel perfecto y hermoso que a pesar de su elevada posición en el cielo, codició más de lo que tenía. Como seres inteligentes, libres, racionales, con la capacidad de elegir y decidir amar o no amar a Dios, el mal uso de esas capacidades fue lo que llevó a la caída de Lucifer en el cielo, también llevó a la caída de la humanidad en la tierra. Dios crea al hombre perfecto a su imagen y semejanza y lo coloca en un ambiente perfecto. En este escenario de hermosa perfección, del que se dice que era bueno en gran manera, aparece Lucifer en acción. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Lucifer, como ser astuto, introdujo dudas en Eva, negó las claras afirmaciones divinas y le hizo dudar de las intenciones de Dios. Lucifer presentó a Dios como un ser restrictivo, egoísta, mentiroso. Después de la caída de Adán y Eva, las cosas fueron de mal a peor, hasta el punto en que el Señor dijo acerca de la humanidad que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero todo no estaba perdido, todavía había esperanza. Leemos en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Señor destruyó el mundo entero con un diluvio, en cierto modo para darles a la humanidad la oportunidad de empezar de nuevo con la familia de Noé. Sin embargo, como muestra la historia de la construcción de la Torre de Babel, vemos siempre a la humanidad insensible, rebelde y decidida a desafiar a Dios. Dios, en un acto de amor, decide confundir su lenguaje y esparcir a la raza caída por la faz de la tierra. El llamado de Abraham, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham, a quien posteriormente se llamó Abraham, su nombre aparece por primera vez en la genealogía de Génesis 11 como parte de la narrativa que viene inmediatamente después de la mención de la dispersión de Babel. Muchos siglos después, el apóstol Pablo se opone a la herejía que estaba afectando a los Gálatas. Para ello usó y señaló el llamado de Abraham, para demostrar que las intenciones de Dios era que el evangelio era para todo el mundo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El llamado de Abraham se expresó por primera vez en Génesis 12, hasta que la promesa finalmente se cumplió al llegar el momento crucial con el llamado de Moisés. Vivimos en un mundo inmerso en la ignorancia, en el engaño, en el error, en un mundo donde la falta de conocimiento de la verdad es su mayor necesidad. Si comparamos nuestro tiempo con los tiempos del apóstol Pablo, veremos que son muy similares. El Señor llamó a un pueblo, a su pueblo, la simiente de Abraham,
a salir de Egipto. Con esto Dios buscó, primero, preservar el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jehová. Segundo, preservar el plan de salvación. Y tercero, difundir ese conocimiento al resto del mundo. Hoy, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos la misma tarea y responsabilidad que tuvo el pueblo de Dios en el pasado. El pacto del Sinaí. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La palabra hebrea traducida como pacto es berit. Se traduce como testamento o última voluntad. Y el término berit significa aquello que vincula a dos partes. La salida de Egipto fue realmente portentosa. La sangre del cordero rociada en los dinteles marcó el comienzo de la libertad. Luego, la división del Mar Rojo. Milagro tras milagro, Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Dios toma a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob de en medio de Egipto, con pruebas, con señales, con milagros, con mano poderosa, con brazo extendido y hechos aterradores. De esta forma establece la relación fundamental para el pacto, donde Dios les deja claro que Él desea que seamos libres. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el pacto del Sinaí, Dios se revela más plenamente que antes, especialmente cuando se establece todo el ritual del santuario. Por lo tanto, el santuario es el medio que Dios usa para enseñar y mostrar pedagógicamente al pueblo de Israel su plan de salvación, plan que ellos debían revelar al mundo. El orden estructural del pacto con Moisés es el siguiente. Primero, Dios libera y salva a Israel, su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Y segundo, Dios le da su ley para que la guarde. Aunque el pacto estipula la obediencia a los 10 mandamientos y al resto de las leyes, era un pacto de gracia. Israel era un pueblo especial porque Dios lo eligió, no porque pudiese ofrecer algo a Dios, ni mucho menos que tuviese alguna cualidad especial. El pacto bíblico es un acuerdo entre dos partes. El pacto contiene 3 elementos básicos. Primero, juramento. Segundo, obediencia. Y tercero, cumplimiento. Israel se comprometió solemnemente a guardar este pacto. Dice las Escrituras, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuevamente, la sangre sería el medio usado por Dios, esta vez para ratificar el pacto, rociando al pueblo con ella. Apostasía y castigo. Éxodo 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Leíamos en el punto anterior que el pueblo de Dios manifestó solemnemente guardar el pacto. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Aunque indudablemente el pueblo era sincero cada vez que pronunciaba esas palabras, la historia bíblica muestra que, por desgracia, su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Aunque eran el pueblo elegido que habían concertado libremente el pacto con el Señor, no cumplieron con su parte de trato, que en realidad se reducía a una sola cosa, el llamado a obedecer a Dios y guardar su ley. El pueblo elegido de Dios desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, cayeron en una apostasía total. Leemos en Éxodo 32:5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vemos que a pesar de las buenas intenciones del pueblo,
Lo cierto es que fueron incapaces de guardar el pacto. Desgraciadamente, la infidelidad los condujo a la desgracia y los condujo al castigo de Dios. Dios les mantuvo 40 años en el desierto hasta que una nueva generación estuvo preparada para poseer la tierra. Cuando llegó el momento crucial de entrar a Canaán, su fe falló nuevamente y se desanimaron. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Números 14:3. Vemos que la desobediencia de Israel surge primero por su rebelión, segundo, de no confiar en lo que Dios dice, y tercero, por negar y tentar a Dios. Vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Crecer en la fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática. Con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y les des like. Bendiciones.